3 meses de domingos vacíos y una mesa servida para fantasmas duelen más que la artritis en los huesos. Soy Hortensia, 72 años, dueña de la finca La Esperanza y productora de café. Mis hijos olvidaron que la tierra no perdona a quien la abandona, y yo tampoco. El olor del mole negro inundaba la cocina, ese aroma espeso y profundo que mezcla el chocolate amargo con el picante de los chiles tostados. Me levanté a las 5 de la mañana, como he hecho todos los días desde que me casé con Jacinto, que en paz descanse. Mis manos, aunque ya tienen manchas como de mapa antiguo y los nudillos un poco hinchados, todavía saben moler las especias en el metate de piedra volcánica. No usé la licuadora. Quería que mis hijos, Roberto y Lucía, probaran el sabor de verdad, el sabor del esfuerzo, ese que dicen extrañar tanto cuando me llaman por teléfono con prisas. Hoy sí vienen, Chole, le dije a mi gata, que me miraba desde la ventana con sus ojos amarillos, como si ella supiera más de la vida que yo. Puse el mantel de lino blanco, el que bordé cuando estaba embarazada de Roberto. Saqué la vajilla de Talavera, esa que solo se usa en Navidad o cuando el obispo venía al pueblo. Coloqué los cubiertos de plata, pesados, fríos, limpiados con bicarbonato hasta que brillaban como espejos. Éramos 4 lugares: Roberto, su esposa, Lucía y yo. No esperaba a mis nietos porque se aburren en el monte, según dicen. Pero mis hijos me lo prometieron. Fue en el entierro de Jacinto, hace exactamente 3 meses y 1 semana. Roberto me abrazó, con su traje negro impecable que olía a loción cara y a ciudad, y me dijo al oído: «Mamá, no te vas a quedar sola en este caserón. Te prometo que vendremos cada domingo, sin falta, somos una familia». Lucía, con sus gafas oscuras tapando lágrimas que no estoy segura si eran reales, asintió vigorosamente. «Sí, mami, cada domingo, para que no te sientas triste». El primer mes, el primer domingo, maté 2 guajolotes. Preparé pipián verde. A las 2 de la tarde, el teléfono sonó. Era Roberto. «Mamá, perdona, se nos rompió una tubería en el departamento, es un caos». Lo entendí. Cosas que pasan. Comí sola, mirando el plato vacío frente a mí. El segundo mes, preparé tamales de elote y cerdo en salsa roja. Me pasé la noche anterior batiendo la masa para que quedara esponjosa. A la 1 de la tarde, un mensaje de texto de Lucía. «Mami, nos salió un viaje de negocios urgente a la playa. No llegamos. Te quiero». Miré la pantalla del celular con mis lentes de lectura, sintiendo cómo se me enfriaba el pecho. No era por la comida desperdiciada, esa se la di a los peones de la finca, que la recibieron con bendiciones. Era el silencio de la casa, el eco de mis pasos en el piso de madera. Y hoy, el 3er mes, el domingo definitivo. El reloj de péndulo en el pasillo marcó las 3 de la tarde. El mole se había empezado a hacer nata en la cazuela de barro. El arroz rojo ya estaba tibio. Nadie llamó, ni siquiera un mensaje con una mentira piadosa. Nada, solo el sonido del viento moviendo las hojas de los cafetales allá afuera, en mis 20 hectáreas que ellos creen que son solo monte viejo. Salí al porche, arrastrando un poco los pies, no por vieja, sino por el peso de la decepción. Me senté en mi mecedora de mimbre, esa desde donde vigilaba la cosecha cuando Jacinto vivía. Desde ahí se ve el camino de tierra que lleva a la carretera principal. Estaba vacío. Solo levantaba polvo cuando pasaba algún camión de carga. Entonces la vi. Doña Carmela, mi vecina más próxima, aunque su casa está a medio kilómetro. Venía caminando con su rebozo azul, cargando una canasta con huevos para vender en el pueblo. Carmela es buena gente, pero tiene la lengua suelta y los ojos curiosos de quien no tiene televisión y se entretiene con la vida ajena. Se detuvo en la cerca de piedra, limpiándose el sudor de la frente. «Buenas tardes, doña Hortensia», gritó con esa voz chillona que espanta a los pájaros. «Qué rico huele desde el camino. ¿Tiene fiesta?». Me levanté despacio y caminé hasta la cerca. Traté de sonreír, pero sentí que la cara se me quebraba como barro seco. «Buenas tardes, Carmela». «No, ninguna fiesta. Solo preparé la comida del domingo». Carmela estiró el cuello, intentando ver hacia el interior de la casa a través de la puerta abierta. Vio la mesa puesta, vio las sillas vacías, vio la soledad adornada con lino y plata. «Ah», dijo, y su tono cambió. Ya no era curiosidad, era lástima, esa lástima pegajosa que me enferma. Es que como la veo siempre solita,
Y con tanta comida, ¿no vinieron sus muchachos? Están ocupados, mentí, enderezando la espalda. Mi orgullo es lo único que no se arruga con la edad. Ya sabe, Roberto es arquitecto en la capital, tiene obras importantes, y Lucía viaja mucho. Carmela asintió, pero sus ojos decían que no me creía nada. Claro, claro. Los hijos vuelan, ¿verdad? Pero 3 meses, doña Hortensia. Yo paso por aquí cada domingo para ir a misa y siempre veo su portón cerrado. Hizo una pausa y luego soltó la pregunta, esa que se clavó en mi pecho como una espina de naranjo. ¿De verdad no tiene familia que la procure? Porque una mujer sola en una finca tan grande es peligroso y triste. ¿No le da miedo morirse y que nadie se entere hasta que huela feo? Sentí un calor subirme por el cuello. No era vergüenza, era coraje, un coraje antiguo, de esos que te hacen apretar la mandíbula hasta que duelen las muelas. Carmela no lo decía por maldad pura, lo decía desde su ignorancia, desde esa visión de pueblo, donde una mujer vieja solo sirve para cuidar nietos o rezar rosarios en un rincón. Tengo familia, Carmela, le respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba, casi metálica. Y no estoy sola. Tengo mis tierras, le sonreí. Fue una sonrisa corta, fría, que no llegó a mis ojos. Carmela pareció confundida, se acomodó el rebozo y murmuró una despedida rápida antes de seguir su camino, seguramente ansiosa por llegar al pueblo y contarle a la de la tienda que la pobre viuda de la finca La Esperanza ya chochea y le cocina al aire. Regresé a la casa. Cerré la puerta con fuerza. Me acerqué a la mesa. El mole ya estaba frío. Tomé el plato de Roberto y vacié la comida en un recipiente de plástico. Hice lo mismo con el de Lucía. Guardé la plata en su caja de terciopelo. Quité el mantel bordado. Dejé la mesa desnuda, mostrando la madera oscura y dura, tal como me sentía yo por dentro. Pobre viuda, pensaban. Madre abnegada que espera, pensaban mis hijos. Subí las escaleras hacia el despacho de Jacinto. Desde que él murió, mis hijos no han entrado ahí. Dicen que huele a viejo y a tabaco. Para mí, huele a negocio. Huele a poder. Ellos creen que vivo de la pensión de Jacinto y de vender unos cuantos sacos de café en el mercado local. Creen que la finca está en ruinas y que solo genera gastos. Roberto me lo dijo la última vez. Mamá, deberías vender. Esto es un barril sin fondo. Con lo que te den, te pagamos un asilo de lujo en la ciudad. Un asilo. Como si yo fuera un mueble que ya no combina con la decoración. Entré al despacho y encendí la lámpara de escritorio. Ahí, sobre la madera de caoba, estaban los papeles que llegaron el viernes. Papeles que mis hijos ni se imaginan que existen. Soy ingeniera agrónoma, aunque ellos lo olvidaron porque dejé de ejercer formalmente para criarles. Pero nunca dejé de aprender. Nunca dejé de trabajar la tierra con inteligencia. Mientras ellos crecían y se iban, yo replanté los cafetales con una variedad resistente a la roya, una variedad geisha que ahora es la más cotizada en el mercado internacional. Abrí la carpeta de cuero. Ahí estaba el contrato. Una exportadora japonesa quería toda mi producción de los próximos 5 años. Y no solo eso. Había una oferta de una cadena hotelera ecológica que quería rentar la parte alta de la montaña, esa que Roberto llama Monte Inútil, para hacer cabañas de lujo, pagando una renta mensual que triplica el sueldo de mi hijo, el arquitecto. Mis hijos creen que soy una anciana vulnerable que necesita sus visitas por caridad. Creen que su presencia es el único regalo que pueden darme. Qué equivocados están. Me senté en la silla giratoria de cuero, esa que rechina un poco. Miré el teléfono. Podría llamarlos y gritarles. Podría llorarles y decirles que me siento sola. Podría rogarles que vengan el próximo domingo, pero entonces recordé la cara de lástima de Carmela. ¿No tiene familia? Sí tengo, pero una familia que no cumple su palabra no merece heredar el fruto de mi sudor. Abrí el cajón derecho del escritorio y saqué mi agenda. Busqué el número del licenciado Valenzuela, el notario del pueblo, un hombre serio que siempre estuvo enamorado de mí en secreto y que haría cualquier cosa que yo le pidiera. Es domingo, lo sé, pero el licenciado me contestará. Marqué el número. 1, 2, 3 timbres. ¿Bueno? ¿Hortensia? Su voz sonaba sorprendida. ¿Pasa algo malo? No, Rubén. Al contrario.
dije, mirando por la ventana hacia mis cafetales verdes y brillantes bajo el sol de la tarde. Pasa algo muy bueno. Necesito verte mañana a primera hora. Trae tu sello y papel legal. Vamos a redactar una carta. Y quiero hacer cambios en el testamento. ¿Cambios? Pero si todo estaba para Roberto y Lucía en partes iguales. Estaba, Rubén. Estaba. Colgué el teléfono. Me sentí ligera, como si me hubiera quitado un costal de piedras de la espalda. El dolor en los huesos seguía ahí, pero el dolor en el alma se había transformado en algo más útil. Determinación. Bajé a la cocina. Me serví un plato de mole, ahora recalentado, que dicen que sabe mejor. Me serví una copa de vino tinto que tenía guardada para la ocasión. Comí con hambre, con gusto, saboreando cada bocado. Mis hijos prometieron visitarme cada domingo. Fallaron 3 veces. No habrá una cuarta oportunidad para burlarse de mi tiempo. Creen que tienen el control porque son jóvenes y viven en la ciudad. Creen que tienen el poder porque yo soy la viejita de la finca. Pobres chamacos. No saben que la que tiene la firma, la tierra y el dinero soy yo. Y no saben que acabo de decidir darles la lección de sus vidas. Al terminar mi copa, miré el calendario colgado en la pared. Marqué el día de hoy con una cruz roja grande. El fin de la espera. El inicio de la justicia. Mañana lunes, el correo saldrá temprano. Una carta certificada para Roberto. Otra para Lucía. No es una invitación. No es una tarjeta de Navidad. Es el peso de la ley cayendo sobre sus excusas baratas. Sonreí de nuevo, y esta vez la sonrisa sí llegó a mis ojos. Chole, mi gata, saltó a mi regazo y ronroneó. «No te preocupes, Chole», le susurré acariciando su pelaje suave. «Tú sí comes aquí todos los días. Tú sí te mereces esta casa». Me fui a dormir temprano, arrullada por los grillos y el dulce pensamiento de sus caras cuando el mensajero toque a sus puertas. La carta que redactaré mañana no solo les quitará el sueño, les quitará la tierra bajo sus pies. El lunes amaneció con una neblina densa que bajaba de la sierra, de esa que te moja la ropa sin que caiga una sola gota de lluvia. Me desperté antes que el gallo, con una claridad mental que no sentía desde hacía años. Ya no había pesadez en mis párpados ni ese dolor sordo en el pecho que me acompañó los últimos 3 meses. Hoy era día de cuentas. A las 8 en punto, la camioneta polvorienta del licenciado Rubén Valenzuela se estacionó frente al portón. Rubén bajó con su maletín de cuero gastado bajo el brazo, ajustándose la corbata como si fuera a entrar a una audiencia con el Papa. Siempre ha sido así, formal hasta para comprar el pan. Un hombre de la vieja escuela que cree que el respeto empieza por la vestimenta. «Buenos días, Hortensia», me saludó, quitándose el sombrero. Me miró con esos ojos pequeños y agudos detrás de sus lentes gruesos, buscando rastro de lágrimas o de la viuda doliente que todo el pueblo esperaba ver. «Te veo distinta. Pásale, Rubén. El café está recién colado», le dije, abriendo la puerta de par en par. «Y sí, estoy distinta». Desperté. Nos sentamos en el despacho de Jacinto. El lugar seguía oliendo a tabaco y madera vieja, pero esta mañana abrí las cortinas pesadas de terciopelo. Dejé que la luz cruda de la mañana iluminara cada rincón, cada papel, cada secreto. Rubén sacó su libreta amarilla y una pluma fuente. «Tú dirás, Hortensia, por teléfono sonabas muy decidida, pero quiero que sepas que cambiar un testamento es cosa seria. A veces el dolor nos hace tomar decisiones de las que luego nos arrepentimos cuando se enfría la sangre». Le serví una taza de café, del nuestro, del que separo para consumo personal. No esa agua de calcetín que venden en el supermercado. «No es dolor, Rubén. Es contabilidad», respondí, sentándome en la silla de cuero que ahora sentía mía por derecho propio. «Antes de hablar del testamento, quiero revisar el fideicomiso familiar. Ese que Jacinto armó para proteger a los muchachos». Rubén arqueó una ceja. Sabía que yo nunca me había metido en esos papeles. Jacinto siempre decía: «Tú encárgate de que la tierra produzca, que yo me encargo de que el dinero no se escape». Y yo, tonta, confié. Confié en que mis hijos usaban ese dinero para construir su futuro. Rubén rebuscó en su maletín y sacó una carpeta azul. «Aquí están los estados de cuenta del último trimestre. Hortensia, no sé si estás al tanto, pero los retiros han sido sustanciales». Tomé los papeles. Mis manos no temblaron.
Empecé a leer las cifras y los conceptos. Mis ojos, acostumbrados a detectar una plaga en una hoja de café a metros de distancia, detectaron algo mucho peor en esos números: el despilfarro. Roberto, mi hijo, el exitoso arquitecto, había retirado casi 100,000 pesos el mes pasado bajo el concepto de gastos de representación. Vi cargos de restaurantes de lujo en la capital, tiendas de ropa italiana y la mensualidad de una camioneta del año. ¿No se le había roto una tubería? ¿No estaba en caos? Lucía era peor. Inversión en negocio propio, decían los retiros. Pero al ver el detalle de la tarjeta de crédito asociada al fideicomiso, vi boletos de avión a Cancún, estancias en hoteles spa y compras en joyerías. El fin de semana que me dijo que tenía un viaje de negocios urgente, se gastó lo que gana un peón en 6 meses en una sola cena. Sentí una risa amarga subirme por la garganta. No estaban ocupados. Estaban viviendo la gran vida con el sudor de mi frente y la herencia de su padre, mientras a mí me dejaban esperando con un mole que se enfriaba. ¿Ellos saben que yo tengo acceso a esto?, pregunté, señalando los papeles con un dedo índice que parecía de piedra. Técnicamente, tú eres la albacea principal tras la muerte de Jacinto, explicó Rubén, limpiándose los lentes. Pero como nunca pediste los informes, el banco se los enviaba directamente a ellos. Asumieron que tú estabas... que tú no te preocupabas por estas cosas. Que estaba vieja y chocheando, querrás decir, le completé la frase. Rubén se puso rojo, pero no me contradijo. Me levanté y caminé hacia el mapa de la finca colgado en la pared. 20 hectáreas de oro verde. Rubén, quiero que veas esto. Saqué del cajón la carpeta con los documentos japoneses que había recibido el viernes. Se la deslicé sobre el escritorio. Él la abrió con curiosidad, y a medida que leía, sus ojos se iban abriendo más y más tras los cristales de sus lentes. Hortensia, ¿esto es real?, tartamudeó. ¿$200 por libra? ¿Contrato a 5 años? Esto es una fortuna. Es café variedad geisha, Rubén. Lo sembré hace 6 años en la Loma Alta, donde Jacinto decía que no se daba nada. Lo cuidé como si fuera un hijo, mejor que a mis hijos, de hecho, porque el café, si lo tratas bien, te devuelve el favor. Rubén miró el contrato y luego me miró a mí con un respeto nuevo, uno que no había visto antes. Y hay más, continué, sacando la segunda propuesta. La cadena de hoteles ecológicos quieren rentar el casco viejo de la hacienda y las hectáreas de bosque para turismo de lujo. Ofrecen una renta mensual que pagaría la hipoteca de Roberto 10 veces. Me quedé mirando por la ventana. Allá afuera, Anselmo, mi capataz, estaba dando instrucciones a los cortadores. Él tiene 60 años y me respeta más que a nadie en el mundo. Mis hijos, en cambio, me ven como una carga, como un requisito molesto para acceder a la cuenta bancaria. Durante años me hice pequeña. Me hice la que no entendía para no herir el orgullo de macho de Jacinto. Y luego, para no opacar el éxito de mis hijos. «Ay, mamá, ¿tú qué sabes de la vida moderna?», me decía Lucía cuando le sugería ahorrar. «Mamá, la finca es un pasatiempo romántico, pero no da dinero», me sermoneaba Roberto. Qué equivocados estaban. La finca no solo da dinero. La finca es la que paga sus caprichos. Y yo, la viejita que cocina mole, soy la dueña de la llave del tesoro. «¿Qué vamos a hacer, Hortensia?», preguntó Rubén, ya con la pluma lista, ansioso. Se notaba que le gustaba ser parte de esto. «Primero, el testamento», dije con voz firme. «Quiero revocar la cláusula de herencia universal inmediata. Todo pasa a ser propiedad exclusiva mía hasta el día de mi muerte, sin adelantos, sin fideicomisos automáticos». Rubén anotaba furiosamente. «Segundo», continué, apoyando las manos sobre el escritorio. «Vamos a redactar esa carta, pero no quiero que sea una carta sentimental, Rubén. No quiero reclamarles cariño. El cariño no se pide, y si se tiene que pedir, ya no vale nada. Entonces, quiero que sea una notificación legal, una auditoría». Rubén levantó la vista, sorprendido. «¿Una auditoría a tus propios hijos?». «Exacto. El fideicomiso tiene una cláusula, la leí anoche con lupa. Dice que los beneficiarios deben demostrar que los fondos se usan para mantenimiento del patrimonio familiar o crecimiento profesional. Si no, el albacea puede congelar las cuentas». Sonreí
y sentí que esa sonrisa era afilada como un machete recién amolado. Quiero que redactes una notificación formal donde se les informe que, debido a irregularidades detectadas en la gestión de los fondos, se suspende cualquier transferencia mensual de inmediato y que, además, se les requiere su presencia física en la finca La Esperanza el próximo domingo a las 12 del día para una junta de revisión de activos. Si no se presentan, procederé legalmente a demandar el reembolso de lo gastado en el último año. Rubén soltó una carcajada nerviosa, pero sus ojos brillaban de admiración. Hortensia, eso es maquiavélico. Los vas a dejar sin un centavo de un día para otro. No, Rubén, los voy a dejar como me dejaron ellos a mí, esperando algo que creían seguro y que de pronto desaparece. Pasamos las siguientes 3 horas puliendo cada palabra. No quería insultos. Quería terminología legal fría, dura y aterradora. Palabras como malversación, congelamiento de activos, revocación de poderes. Quería que cuando leyeran esa carta sintieran el mismo frío que sentí yo en esa mesa vacía con los cubiertos de plata. A mediodía salimos al porche. El sol estaba alto y fuerte. Anselmo se acercó, quitándose el sombrero de paja. Patrona, los compradores japoneses llamaron a la oficina del beneficio. Dicen que el señor Tanaka quiere venir personalmente a firmar el acuerdo final en 2 semanas. Diles que será un honor, Anselmo, que preparen la casa de huéspedes, y diles que quiero que la finca esté impecable. Vamos a pintar el portón y arreglar el camino. Sí, señora. ¿Y los muchachos? ¿Vendrán?, preguntó Anselmo con esa inocencia de quien no sabe la guerra que se avecina. Vendrán, Anselmo, respondí mirando hacia el horizonte. Vendrán corriendo. Pero no porque me extrañen. Rubén se despidió con un apretón de manos firme. Ya no me trataba con fragilidad. Mando la carta certificada mañana mismo. Les llegará el jueves o viernes. Tendrán un fin de semana de infarto. Que así sea, Rubén. Cuando se fue, me quedé sola de nuevo, pero la soledad ya no pesaba. Caminé hacia los cafetales. Toqué las hojas brillantes y verdes de mis plantas de geisha. Ellas no mienten. Ellas no prometen y fallan. Si les das agua y sombra, te dan fruto. Es un trato honesto. Recordé la última Navidad. Roberto me regaló una bata de dormir. Para que estés cómoda en casa, mamá, me dijo. Como si mi vida se limitara a dormir y esperar la muerte. Lucía me regaló una crema antiarrugas. Para que te veas más fresca. Miré mis manos. Sí, tengo arrugas, tengo manchas. Pero estas manos acaban de cerrar un trato internacional que ninguno de ellos podría haber conseguido en sus vidas de oficina con aire acondicionado. Me sentí poderosa, no como una madre abnegada, sino como una matriarca. Durante años me definí por ser la esposa de o la madre de. Hoy, a los 72 años, me estaba definiendo por ser Hortensia, la dueña de la tierra. Entré a la casa y fui directo a la cocina. No a cocinar para nadie, sino para mí. Me preparé un café fuerte y saqué un cuaderno viejo donde guardaba mis recetas. Pero esta vez empecé a escribir otra cosa. Empecé a planear mi discurso para el domingo. No voy a gritar, no voy a llorar. Voy a estar sentada en la cabecera de la mesa, con los documentos del notario a un lado y el contrato japonés al otro. Voy a dejar que entren, que suden frío, que se excusen. Y luego voy a hablar. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo digo que la justicia es un café que se toma hirviendo, trago a trago, para que despierte los sentidos. La tarde cayó sobre la finca, pintando el cielo de morado y naranja. Mis hijos deben estar ahora mismo en la ciudad, quizás cenando en algún lugar caro con mi dinero, riéndose de alguna banalidad, pensando que mamá está bien allá en el monte. No tienen idea de que la mamá que conocían murió el domingo pasado junto con el mole frío. La mujer que los espera ahora es la dueña de su destino financiero, y la carta ya está en el sobre, cerrada, sellada, lista para detonar su mundo de cristal. Me fui a la cama con una sonrisa tranquila. Por primera vez en 3 meses no recé para que vinieran. Recé para que tuvieran el valor de aguantar lo que se les viene encima. Porque el domingo, la finca La Esperanza no va a regalar esperanza. Va a cobrar facturas. La carta dice notificación de auditoría y suspensión de beneficios. Pero lo que realmente dice es, se acabó el recreo.
Ahora solo queda esperar. Y yo sé esperar muy bien. La semana pasó con una lentitud engañosa, como el agua mansa que esconde una corriente traicionera por debajo. Por primera vez en 40 años, mi cocina estuvo fría y silenciosa. No hubo el golpeteo rítmico del cuchillo sobre la tabla de picar, ni el siseo de la cebolla friéndose en manteca, ni el aroma dulzón de la canela hirviendo para el café de olla. Cerré la puerta de la cocina con llave el martes por la mañana. Fue un acto simbólico, lo sé, pero necesario. Colgué el delantal floreado detrás de la puerta de la alacena y me dije a mí misma: Hortensia, la cocinera se tomó vacaciones indefinidas. Ahora le toca el turno a la patrona. Me dediqué a preparar el escenario. Si mis hijos querían tratarme como un mueble viejo, o peor aún, como una cuenta bancaria con piernas, entonces los recibiría como lo que realmente soy, la presidenta de un consejo de administración que ellos ni siquiera sabían que existía. Limpié el despacho de Jacinto yo misma. No dejé que la muchacha que me ayuda con la limpieza entrara ahí. Necesitaba tocar cada libro, cada mueble. Saqué el polvo de los tomos de Derecho Agrario y de las enciclopedias de botánica. Acomodé las sillas no en círculo para platicar, sino frente al escritorio, como si fueran a ser interrogados. Del lado de la autoridad, mi silla de cuero alto. Del otro lado, 2 sillas de madera rígida, de esas que te obligan a sentarte derecho y que cansan la espalda después de 10 minutos. El miércoles por la tarde, Anselmo vino a buscarme. Traía el sombrero en la mano y cara de preocupación. Patrona, disculpe la molestia. Es que, bueno, los peones están preguntando si este domingo va a haber sobrantes de comida. Ya ve que siempre nos regala lo que sus muchachos no se comen. Sentí un piquete en el corazón, pero no por mis hijos, sino por mi gente. Este domingo no habrá sobras, Anselmo, porque no habrá banquete, le dije mirándolo a los ojos. Pero diles a los muchachos que maten un cerdo de los corrales traseros y hagan carnitas para todos ustedes. Yo pago. Que coman bien. Quiero que estén contentos y fuertes. Anselmo sonrió, mostrando sus dientes manchados de tabaco. Dios se lo pague, doña Hortensia. ¿Y para la visita de sus hijos? ¿No va a querer que le traigamos leña para el horno? No, Anselmo. Para ellos tengo preparado algo que se sirve frío. El jueves llegó la tormenta. Yo estaba en el jardín, podando mis rosales con las tijeras grandes, cuando el celular comenzó a vibrar en el bolsillo de mi suéter. Era Roberto. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. El zumbido me hacía cosquillas en la cadera. Seguí cortando las ramas secas, esas que chupan la savia y no dejan florecer a los brotes nuevos. Exactamente lo que estaba haciendo con mi vida. A la 5ª llamada consecutiva, contesté. «Bueno, mamá, por Dios». La voz de Roberto sonaba aguda, casi histérica. Nada que ver con el tono arrogante de hombre de mundo que suele usar. «¿Estás bien? Llevo media hora llamando». Estaba ocupada, Roberto. Las rosas no se cuidan solas. ¿Qué pasa? Hubo un silencio del otro lado. Seguramente esperaba que le preguntara por su salud o por qué estaba tan alterado, con esa voz de madre angustiada que siempre usaba. ¿Qué pasa? Mamá, recibí una carta certificada de un notario, del licenciado Valenzuela. Dice cosas absurdas. Habla de una auditoría, de congelar cuentas. ¿Tú sabes algo de esto? Seguramente ese viejo loco se equivocó o te está manipulando. Me quité los guantes de jardinería despacio, sosteniendo el teléfono con el hombro. El licenciado Valenzuela no está loco, hijo, y no se equivocó. Yo le dicté cada palabra. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pude escuchar el tráfico de la ciudad de fondo. ¿Tú? Pero, mamá, no entiendo. ¿Por qué harías eso? ¿Congelaste mi mensualidad? Tengo que pagar la hipoteca del departamento nuevo. Tengo gastos. Lo sé, Roberto. Tienes muchos gastos. 100,000 pesos en gastos de representación el mes pasado, si mal no recuerdo. Eso es trabajo, mamá. Tú no entiendes cómo funcionan estas cosas en la ciudad. Necesito liquidez. No puedes hacernos esto así nada más. Somos tu familia. Exactamente. Son mi familia. Y por eso los espero el domingo a las 12. No llegues tarde, Roberto. Y avísale a tu hermana, que seguro está tratando de pasar su tarjeta en algún spa y se la acaban de rechazar. Colgué antes de que pudiera contestar. Sentí una descarga de adrenalina recorrer mi espalda.
No era miedo, era poder. Era la sensación de haber tomado las riendas de un caballo desbocado. 5 minutos después, llamó Lucía. No contesté. Le mandé un mensaje de texto, algo que a ella le encanta hacer para evitar hablar conmigo. Escribí con mis dedos torpes pero decididos. Domingo a las 12. Finca La Esperanza. Asistencia obligatoria para desbloqueo de fondos. No hubo respuesta inmediata, pero me imaginé su cara. La niña mimada que siempre conseguía lo que quería con un puchero, ahora se topaba con una pared de piedra. El viernes y el sábado los dediqué a mí. Fui al pueblo, pero no al mercado a comprar verduras. Fui a la estética de doña Lucha. ¿Un corte, doña Hortensia?, preguntó Lucha sorprendida, porque llevo años con el mismo chongo apretado en la nuca. No solo un corte, Lucha. Píntamelo. Tápame estas canas amarillentas. Quiero un color castaño oscuro, como lo tenía cuando me casé. Y córtalo moderno, que se vea que tengo cuello. Salí de ahí 3 horas después, oliendo a químicos y champú de frutas, pero viéndome al espejo y reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la viuda triste, era una señora respetable. Al regresar a casa, saqué del fondo del armario un traje sastre azul marino que usé hace 15 años para la boda de una sobrina. Me quedaba un poco holgado, porque la tristeza adelgaza, pero con un cinturón de piel y unos zapatos de tacón bajo bien boleados, me veía impecable. Nada de rebozos, nada de sandalias, nada de olor a ajo y cebolla. El domingo amaneció despejado, con ese sol picante de la sierra que quema la piel si te descuidas. A las 11 de la mañana, Anselmo abrió el portón principal de par en par. «¿Ya vienen, patrona?», me avisó por el radio que usan los capataces. Sí, aprendí a usar el radio. Es más rápido que gritar. Vi pasar el coche del joven Roberto hecho la mocha por la carretera. Trae prisa. Me senté en el despacho. Puse la carpeta con los estados de cuenta del banco en el centro del escritorio. A su lado, el contrato con los japoneses, pero cerrado, solo mostrando el logotipo dorado de la empresa internacional. Quería que vieran que había algo más, pero que no supieran qué era. El reloj de péndulo dio las 12 campanadas. Justo en la última, escuché el derrape de llantas en la grava de la entrada. Ni siquiera esperaron a que el polvo se asentara. Escuché portazos, pasos apresurados, tacones golpeando la madera del porche, no con el ritmo de visita, sino con la furia de la indignación. No salí a recibirlos. Me quedé sentada, revisando unos papeles con mis lentes puestos, aunque en realidad no estaba leyendo nada. Solo estaba respirando, inhalando fuerza, exhalando culpa. La puerta del despacho se abrió de golpe sin que nadie tocara. Ahí estaban. Roberto venía sin corbata, con la camisa arrugada y el rostro rojo, sudando. Lucía traía unos lentes oscuros enormes que se quitó al entrar, revelando unos ojos hinchados y sin maquillaje, algo inaudito en ella. «¡Mamá!», gritó Roberto avanzando hacia el escritorio. «¿Qué demonios te pasa? Mi tarjeta rebotó ayer en una cena con clientes. Fue la humillación más grande de mi vida». Lucía se unió al coro, con esa voz chillona que usa cuando se siente víctima. «Y a mí me cancelaron la reserva del hotel. Tuve que pedir prestado para la gasolina de regreso. Mamá, ¿te das cuenta de lo que has hecho? ¿Te volviste loca o qué?». Levanté la vista despacio, por encima del marco de mis lentes. No me moví. No me levanté para abrazarlos. No les ofrecí agua. «Buenas tardes a ustedes también», dije con voz calmada, seca como la tierra en agosto. «Tomen asiento». Se quedaron paralizados un momento. No esperaban eso. Esperaban gritos, llantos, o quizás a una anciana confundida pidiendo perdón. Pero se encontraron con una mujer con el pelo teñido, vestida de azul marino, sentada en la silla del patriarca. ¿Que nos sentemos? Roberto soltó una risa nerviosa, incrédula. «Mamá, no venimos de visita social. Venimos a arreglar este desastre que armaste con el notario. Tienes que llamar al banco ahora mismo y decirles que fue un error». «No fue un error», repetí, señalando las sillas rígidas con un gesto de la mano. «Siéntense. O se van por donde vinieron y el bloqueo de cuentas se vuelve permanente». La amenaza flotó en el aire, pesada y real. Roberto y Lucía intercambiaron miradas. Esa mirada de complicidad que siempre han tenido, la de «sigámosle la corriente a la vieja». Se sentaron, pero en el borde de las sillas, tensos, listos para saltar.
A ver, mamá, empezó Lucía, suavizando el tono, intentando su táctica usual de manipulación. Entendemos que estés sensible. Sabemos que no hemos venido mucho últimamente. Y lo sentimos, de verdad. Pero castigarnos con el dinero no es la solución. Eso es violencia económica, mami. Casi me río. Violencia económica. Ella que se gastó en una bolsa lo que cuesta el tractor que necesito reparar. ¿No han venido mucho?, pregunté, arqueando una ceja. No han venido nada, Lucía. 3 meses, 12 domingos. Estábamos ocupados, saltó Roberto, golpeando el escritorio con la palma de la mano. Yo trabajo, mamá. Construyo edificios. No puedo estar viniendo a comer mole cada vez que te sientes sola. Ahí estaba, la verdad desnuda. Para ellos, mis invitaciones eran una carga, un capricho de vieja solitaria. Abrí la carpeta de los estados de cuenta. El sonido del papel deslizándose fue el único ruido en la habitación durante unos segundos. Ocupados, murmuré, buscando una página marcada con un post-it amarillo. Aquí dice que el domingo 14 del mes pasado, mientras yo te esperaba con pipián verde, tu tarjeta corporativa registró un cargo de 8,000 pesos en el restaurante La Mar, en Acapulco. Roberto se puso pálido. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. ¿Y tú, Lucía?, continué pasando la página sin mirarlos. El día que me dijiste que tenías un viaje de negocios urgente, veo cargos en una boutique de mascotas. ¿Desde cuándo tu perro necesita un collar de 3,000 pesos para hacer negocios? Lucía se encogió en su silla, cruzando los brazos como para protegerse. Eso es privado, mamá. No tienes derecho a espiarnos. Tengo todo el derecho. Mi voz subió de volumen, solo un poco, pero con la resonancia de la autoridad. Porque ese dinero no es suyo, es del fideicomiso. Y el fideicomiso, si hubieran leído las letras chiquitas que su padre escribió, es para crecimiento y mantenimiento del patrimonio. Me quité los lentes y los dejé sobre la mesa. Los miré directamente a los ojos, uno por uno. Ustedes no están haciendo crecer nada, están devorando la cosecha sin haber sembrado una sola semilla. Papá quería que disfrutáramos el dinero, balbuceó Roberto, ya sin la arrogancia del principio, ahora con miedo. Él trabajó para nosotros. Él trabajó para que tuvieran oportunidades, no para que fueran parásitos, respondí tajante. Y yo he trabajado esta tierra durante 40 años para que no se muera. Y ustedes ni siquiera saben qué variedad de café producimos. ¿Café? Roberto hizo un gesto despectivo. Mamá, por favor, el café no da nada. La finca es un gasto. Deberíamos venderla y ya. Con lo que saquemos, tú vives como reina y nosotros recuperamos nuestra estabilidad. Era el momento. Habían caído en la trampa. Habían demostrado, una vez más, su ignorancia y su ambición. Toqué suavemente la carpeta cerrada del contrato japonés con la punta de mis dedos. ¿Venderla?, pregunté con una sonrisa irónica. Es curioso que digas eso, Roberto, porque resulta que esta finca que no da nada acaba de volverse mucho más interesante. Ellos miraron la carpeta misteriosa. La curiosidad les ganaba al miedo. ¿Qué es eso?, preguntó Lucía. Esto es el futuro, y no los incluye a ustedes tal como están las cosas hoy. Me levanté de la silla, caminé hacia la ventana y miré hacia afuera. Anselmo estaba cerca del porche, fingiendo arreglar una maceta, pero yo sabía que estaba montando guardia por si las cosas se ponían feas. Escúchenme bien, dije dándoles la espalda, obligándolos a prestar atención a mis palabras y no a mi cara. La auditoría va en serio. El licenciado Valenzuela tiene instrucciones de revisar cada peso gastado en los últimos 5 años. Si no pueden justificarlo como inversión o necesidad médica real, se les descontará de su herencia futura. Escuché el jadeo de indignación de Lucía. Eso nos dejaría sin nada. Eso los dejaría con lo que se merecen. Me giré para enfrentarlos de nuevo. Pero soy su madre, y aunque ustedes olvidaron ser hijos, yo no olvido mi papel. Así que les voy a dar una opción. Roberto se aflojó el cuello de la camisa, como si le faltara el aire. ¿Qué opción? Tienen una deuda con el fideicomiso, una deuda moral y económica. Las cuentas seguirán congeladas para gastos personales. Solo se liberarán fondos para necesidades básicas, previa aprobación mía. Mamá, tengo 40 años. No puedes tratarme como a un niño pidiendo domingo,
reclamó Roberto. Entonces, deja de comportarte como un niño malcriado que se gasta el cambio de las tortillas en dulces, le corté en seco. Esa es la primera condición. La segunda es más simple. Caminé de vuelta al escritorio y me apoyé en él, invadiendo su espacio personal. Ustedes dicen que la finca no vale nada, que es un lastre. Bueno, van a tener la oportunidad de comprobarlo. A partir de hoy, si quieren recuperar el acceso a sus privilegios, tendrán que trabajar aquí. ¿Qué?, preguntaron al unísono. Lo que oyeron. No quiero visitas de domingo para comer y huir. Quiero trabajo. Roberto, eres arquitecto. El casco de la hacienda necesita renovaciones estructurales para un proyecto que tengo en mente. Lucía, tú estudiaste administración, aunque parece que se te olvidó. Vas a auditar los libros de contabilidad de la cosecha, saco por saco. ¡Estás loca! Yo vivo en la capital. No puedo venir a meterme al lodo, chilló Lucía. Entonces vete, dije con frialdad. La puerta está abierta, pero si cruzas ese umbral sin aceptar mis condiciones, el fideicomiso se cierra para siempre. Y cuando yo muera, esta finca y todo el dinero pasarán a una fundación de beneficencia. Ya tengo el borrador del testamento listo. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido de una mosca chocando contra el vidrio de la ventana. Roberto miraba el suelo, con la mandíbula apretada. Lucía tenía los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de frustración, de derrota. Se daban cuenta de que no era un berrinche. Se daban cuenta de que la viejita los tenía agarrados por donde más les dolía, el bolsillo. ¿Y qué es eso? Roberto señaló la carpeta del contrato japonés con la barbilla, intentando desviar el tema, buscando alguna ventaja. ¿Qué proyecto tienes en mente? Sonreí. Fue una sonrisa lenta, de esas que no prometen nada bueno para el enemigo. Eso, hijo mío, es algo que sabrán solo si deciden quedarse y ensuciarse las manos. Por ahora, solo necesitan saber una cosa: la finca. La Esperanza ya no es una casa de retiro, es una empresa. Y en mi empresa, el que no trabaja, no cobra. Me senté de nuevo en mi silla de cuero, crucé las piernas y entrelacé los dedos sobre el escritorio. Tienen 5 minutos para decidir. El café se está enfriando, y esta vez no pienso recalentarlo para nadie. Los miré retorcerse en sus sillas, mirando sus relojes caros, mirando la puerta, y finalmente, mirándome a mí con un miedo nuevo, un respeto nacido del terror. Estaban atrapados. Y lo mejor de todo es que ellos, con toda su modernidad y sus títulos universitarios, no tenían ni la menor idea de la magnitud de lo que estaba a punto de suceder con esas tierras que tanto despreciaban. La verdadera lección apenas comenzaba. La camisa de lino italiano de Roberto, esa que presumía costar más que mi refrigerador, ya no era blanca. Tenía manchas de cal, tizne de madera vieja y 2 botones menos. Lo vi salir del casco antiguo de la hacienda, arrastrando los pies, con el cabello pegado a la frente por el sudor y una mueca de dolor que no podía disimular. Llevaban 2 semanas aquí, cumpliendo condena, como le escuché susurrar a Lucía el otro día. Desde mi mecedora en el porche, con una taza de té de limón en la mano, observé el espectáculo. No lo disfrutaba con maldad, sino con la paciencia de quien endereza un árbol torcido. Roberto se dejó caer en la escalinata de piedra, resoplando como caballo cansado. «Esto es inhumano, mamá», se quejó, limpiándose la cara con el reverso de la mano sucia. «Las vigas del techo principal están podridas. Hay termitas. Necesito contratar una cuadrilla especializada de la ciudad. No puedo hacerlo yo solo con los 2 peones que me prestaste». «Los peones saben más de madera que tú de cemento, hijo», le respondí sin dejar de mecerme. «Y no hay presupuesto para cuadrillas externas. El arquitecto eres tú. Ingeniátelas». En ese momento salió Lucía de la oficina administrativa. Se veía peor que su hermano. Había cambiado sus tacones por unas botas de hule que le quedaban grandes y traía el cabello amarrado en un nudo desordenado. Sus uñas, antes largas y pintadas de rojo perfecto, ahora estaban cortas y sin esmalte. Traía bajo el brazo los libros contables de los años 90, soltando polvo a cada paso. «Mamá, esto es una locura», dijo ella, tirando los libros sobre la mesa de jardín con un golpe seco. «He sumado y restado 3 veces. Los números de papá eran un desastre. Hay entradas de dinero en efectivo que no cuadran con las ventas reportadas en el mercado local.
Es imposible auditar esto sin un software decente. Tu padre no usaba software, usaba la cabeza, le contesté señalando su sien. Y esos desastres son los que pagaron tu universidad privada y tus viajes a Europa. Si no te cuadran, es porque no estás mirando bien. Lucía se sentó junto a Roberto, ambos mirándome con esa mezcla de rabia y desesperación que tienen los niños cuando se les rompe el juguete y no saben arreglarlo. «Ya basta, mamá», dijo Roberto, poniéndose de pie, intentando recuperar algo de su dignidad perdida. «Hemos estado aquí 15 días. Hemos trabajado. Ya entendimos el punto. Somos tus hijos, no tus esclavos. Descongela las cuentas. Tenemos vidas que retomar en la capital». «Sí, mami», agregó Lucía suavizando la voz, volviendo a su táctica de manipulación. «Ya te demostramos que nos importa, pero no podemos vivir aquí entre el polvo y los mosquitos. Roberto tiene una presentación importante el próximo mes y yo tengo cosas que hacer». Me quedé mirándolos. Todavía no entendían nada. Creían que esto era un castigo temporal, un berrinche de vieja que se pasaría con un poco de esfuerzo fingido. Creían que la finca era un castigo, no una oportunidad. ¿Creen que esto es un juego?, pregunté, dejando la taza sobre la mesa. ¿Creen que los traje aquí para que barrieran el piso? Pues eso parece, exclamó Roberto. Nos tienes haciendo trabajos manuales en una propiedad que se cae a pedazos. Mamá, sé realista, vende esto, acepta la oferta que te mencioné de la constructora el año pasado. Nos darán migajas, pero al menos nos libraremos de este peso muerto. Peso muerto. Así llamaba a la tierra donde están enterradas las cenizas de su padre. Estaba a punto de responderles, de decirles que su ceguera era más grande que su ambición, cuando el sonido de motores potentes interrumpió la discusión. No era el camión del gas ni la camioneta de Anselmo. Eran 3 camionetas negras, relucientes, de esas marcas extranjeras que parecen tanques de guerra blindados. Avanzaban despacio por el camino de grava, levantando una estela de polvo dorado bajo el sol del mediodía. Roberto y Lucía se quedaron mudos, mirando los vehículos con la boca abierta. «¿Quién es?», preguntó Lucía asustada. «Mamá, ¿te metiste en problemas? ¿Le debes dinero a alguien? Esos coches parecen ya sabes, de gente peligrosa». Me levanté despacio, alicé mi falda azul marino y me acomodé el cabello. «No, hija, no le debo nada a nadie. Al contrario, ellos vienen a pagarme». Las camionetas se detuvieron frente al portón principal, formando una fila perfecta. Los motores se apagaron al unísono. De la primera camioneta bajó un chofer de traje oscuro que corrió a abrir la puerta trasera del segundo vehículo. Roberto se sacudió el polvo de los pantalones, nervioso. «Mamá, ¿qué está pasando?». No le contesté. Caminé hacia la entrada con la cabeza en alto. Del auto principal bajó el señor Tanaka, impecable en su traje gris perla, a pesar del calor de la sierra. Tenía el cabello blanco como la nieve y una postura rígida, marcial. Detrás de él bajaron 2 asistentes jóvenes con portafolios de cuero y una traductora que ya conocía por teléfono. Roberto y Lucía retrocedieron instintivamente, sintiéndose pequeños y sucios frente a tal despliegue de elegancia y poder. «Konnichiwa, Hortensia, Sama», dijo el señor Tanaka, haciendo una reverencia profunda, respetuosa, de esas que en su cultura se reservan para los maestros o los dignatarios. «Konnichiwa, Tanaka-san», respondí, devolviendo la reverencia con la misma solemnidad. Había practicado el saludo frente al espejo durante 3 noches. Mis hijos me miraron como si de repente me hubieran salido 2 cabezas. Nunca me habían oído hablar otro idioma que no fuera español y el poco náhuatl que usaba con los peones viejos. «Bienvenidos a la finca La Esperanza», dije en español, indicando el camino hacia el porche. «Por favor, pasen. El café está listo para la cata». La traductora susurró rápidamente al oído del señor Tanaka, quien asintió sonriendo. Subieron las escaleras. Al pasar junto a Roberto y Lucía, el empresario japonés se detuvo un segundo, mirándolos con curiosidad. Roberto, con su camisa manchada, intentó sonreír, pero parecía un jardinero mal pagado. «¿Son sus empleados?», preguntó Tanaka en inglés. «Yo entiendo inglés, aunque no lo hablo fluido. Lo aprendí leyendo manuales de agronomía». La traductora me miró esperando la respuesta para interpretarla. Mis hijos contuvieron el aliento. Vi en los ojos de Roberto el pánico a ser humillado.
Vi en los de Lucía la vergüenza. Son mis hijos, dije con calma. Están aprendiendo el negocio desde abajo, como debe ser. Tanaka asintió con aprobación, murmurando algo que sonó a honor y disciplina. Para él, ver a los herederos trabajando la tierra era un signo de respeto. Para mis hijos, fue la confirmación de que su mundo se había puesto de cabeza. Nos sentamos en la mesa grande del porche. Anselmo, que se había puesto una camisa limpia y planchada para la ocasión, trajo las bandejas con las muestras de café ya preparadas en tazas de porcelana fina. El aroma inundó el aire, floral, cítrico, con notas de jazmín. No olía a café normal, olía a gloria. Roberto y Lucía se quedaron de pie, en una esquina, como niños castigados viendo a los adultos hablar. El señor Tanaka tomó una taza, cerró los ojos, aspiró el aroma, dio un sorbo sonoro, oxigenando el líquido en su boca, como hacen los expertos. El silencio fue absoluto. Hasta los grillos parecieron callar. Luego, abrió los ojos y sonrió. «Excepcional», dijo la traductora. «Dice que es el mejor geisha de altura que ha probado en esta década. Las notas son más complejas que las de Panamá». Uno de los asistentes abrió un portafolio y sacó el contrato definitivo. Papel grueso, sellos dorados, texto en japonés y español. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí. «El precio acordado se mantiene, Hortensia Sama», dijo la traductora. $220 por libra para la totalidad de la cosecha de los próximos 5 años, con un pago inicial del 50% hoy mismo. Escuché un ruido ahogado a mi espalda. Era Roberto. «¿$220?» susurró, con la voz quebrada. Saqué mi pluma fuente del bolsillo. Leí el contrato rápidamente, verificando las cláusulas que Rubén y yo habíamos revisado. Todo estaba en orden. Firmé al pie de la página con mano firme. Tanaka firmó después. El asistente sacó un dispositivo bancario portátil. «Transferencia realizada», anunció en español con acento fuerte. Mi celular vibró sobre la mesa. La notificación del banco. No necesité mirarla para saber que la cantidad tenía más ceros de los que mis hijos habían visto juntos en toda su vida. «Arigato gozaimasu», dije, estrechando la mano de Tanaka. «El placer es nuestro. Su finca es un tesoro, Hortensia Sama. Esperamos que la alianza con el hotel ecológico también prospere. Mis socios están ansiosos por empezar la construcción de los bungalows en la zona alta. El hotel...» Lucía dio un paso adelante, incapaz de contenerse. «¿Qué hotel?» El señor Tanaka la miró, luego me miró a mí. «¿No les ha dicho?», preguntó a través de la traductora. «La cadena Zen Nature ha arrendado las 100 hectáreas de bosque nuboso. Será el resort ecológico más exclusivo de México». Los japoneses se levantaron. La reunión había terminado. Negocios rápidos, precisos, sin rodeos. Los acompañé hasta sus camionetas. Tanaka se despidió con otra reverencia y subió a su fortaleza rodante. Cuando los autos desaparecieron tras la curva del camino, dejando solo el silencio y el polvo, me giré hacia mis hijos. Estaban pálidos. Roberto se había dejado caer en una silla, mirando a la nada. Lucía tenía las manos cubriéndose la boca. $220 la libra, repetía Roberto como un disco rayado. «Mamá, producimos casi 5 toneladas al año. Eso es. Haz la cuenta, arquitecto», le dije, caminando hacia ellos. «Tú eres el de los números grandes. Son más de $2 millones», gritó Lucía con los ojos desorbitados. «Al año. Mamá, somos millonarios». Me detuve en seco. La palabra resonó en el aire caliente de la tarde. «Corrección», dije, y mi voz sonó fría como el acero. «Yo soy millonaria. La dueña de la finca La Esperanza es millonaria. Ustedes son 2 empleados temporales que ganan el sueldo mínimo y tienen las cuentas congeladas por malversación de fondos». Roberto se levantó de un salto, la codicia brillándole en los ojos por encima del cansancio. «Mamá, por favor, ya entendimos. Pero esto cambia todo. Con ese capital podemos invertir en la ciudad, podemos expandir la constructora, podemos...» «¡No!». Mi grito los hizo callar a los dos. Golpeé la mesa con la palma de la mano. «No han entendido nada. Siguen pensando en cómo gastar lo que no han sudado». Caminé alrededor de ellos, rodeándolos como un depredador. Hace 1 hora me decían que vendiera esto por migajas, que era un peso muerto.
que era una ruina. Si les hubiera hecho caso, si hubiera sido la viejita tonta que ustedes creen que soy, habríamos regalado una fortuna a la primera constructora buitre que pasara. Lucía empezó a llorar, pero esta vez no era teatro. Era la comprensión brutal de su propia ignorancia. ¿Por qué no nos dijiste? Sollozó. ¿Por qué nos dejaste creer que eras pobre? Yo nunca dije que fuera pobre. Ustedes asumieron que era pobre porque soy vieja y vivo en el campo. Asumieron que mi vida no valía nada porque no salgo en revistas sociales. Su arrogancia los dejó ciegos. Me acerqué a Roberto y le toqué la camisa sucia. Mírate. Eres un arquitecto que no sabe distinguir una viga podrida de una sana. Y tú, Lucía, eres una administradora que no sabe leer un libro contable real. ¿Saben por qué los japoneses me respetan? Porque saben que yo conozco cada planta, cada piedra y cada centavo de esta tierra. Tomé el contrato de la mesa y lo abaniqué frente a sus caras. Este dinero se queda en la finca. Se va a reinvertir en maquinaria, en mejorar las casas de los trabajadores, en el proyecto del hotel. Y una parte muy pequeña, irá a un fondo de emergencia. ¿Y nosotros?, preguntó Roberto, con la voz de un niño pequeño que se ha perdido en el supermercado. Ustedes tienen una elección que hacer hoy mismo. Me senté nuevamente en mi mecedora, retomando mi posición de poder. Opción A: se regresan a la ciudad. Les desbloqueo una mensualidad básica, suficiente para comer y pagar un departamento modesto, nada de lujos, hasta que consigan trabajos reales por su cuenta. Se olvidan de la herencia millonaria. Cuando yo muera, todo esto será para una fundación. Vi cómo se les helaba la sangre. Opción B: se quedan, pero se quedan en serio. Roberto, tú vas a dirigir la renovación del casco para el hotel, pero bajo la supervisión de Anselmo y mía. Vas a aprender a usar tus manos, no solo a mandar. Lucía, tú vas a tomar cursos de administración agrícola y vas a llevar la relación con los japoneses. Vas a aprender japonés si es necesario. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Van a trabajar por un sueldo. Si en un año me demuestran que sirven para algo más que para gastar, entonces, y solo entonces, los haré socios minoritarios. El viento sopló entre los cafetales, trayendo el olor dulce de la floración. Era el olor del dinero, sí, pero también el olor del trabajo bien hecho. Roberto miró sus manos sucias, miró el contrato, miró la inmensidad de la finca que se extendía hasta las montañas. Por primera vez en su vida, no vi en él al hijo mimado, sino a un hombre que acaba de recibir una bofetada de realidad tan fuerte que lo ha despertado. Lucía se secó las lágrimas. Se enderezó. Miró los libros contables llenos de polvo. No sé nada de administración agrícola, mamá, dijo ella en voz baja. Nadie nace sabiendo, mija. Yo tampoco sabía exportar a Asia hace 6 meses. Aprendí. La pregunta es si ustedes tienen la humildad para aprender de su madre campesina. El silencio se alargó. Era el momento decisivo. Podían irse, huir a su comodidad mediocre, o podían quedarse y transformarse. Roberto levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero había algo nuevo en su mirada. Respeto. Miedo, sí, pero sobre todo, respeto. ¿Cuándo empieza la obra del hotel?, preguntó con voz ronca. Sonreí. No una sonrisa de madre cariñosa, sino la sonrisa de la jefa que acaba de contratar al personal adecuado. Empieza mañana a las 6 de la mañana. Y Roberto, ponte ropa de trabajo. Esa camisa ya no sirve. Me terminé mi té, que ya estaba frío. No importaba. El sabor de la victoria era suficientemente cálido. Mis hijos acababan de descubrir que la herencia no es lo que se recibe al final, sino lo que se construye día a día. Y apenas estábamos poniendo los cimientos. La finca La Esperanza tenía nuevos peones, y vaya que los iba a hacer sudar cada centavo de esos millones. Me levanté y entré a la casa, dejando que ellos discutieran sus futuros en el porche. Al pasar por el pasillo, le guiñé un ojo al retrato de Jacinto. Tenías razón, viejo, pensé. Al ojo del amo engorda el caballo, pero a veces al caballo hay que darle unos buenos azotes para que quiera correr. Mañana sería otro día, y por primera vez en mucho tiempo no estaría sola en el desayuno. Estaría con 2 aprendices que tenían mucho que demostrar. La verdadera transformación de la finca, La Esperanza, acababa de comenzar, y no tenía nada que ver con el café.
Tenía que ver con la sangre. 1 año. Han pasado exactamente 12 meses desde aquel domingo en que el mole se enfrió y mi corazón se endureció. Hoy es domingo otra vez. Pero el silencio que antes reinaba en la finca La Esperanza ha sido reemplazado por un bullicio que empieza desde antes que cante el gallo. Ya no me levanto a las 5 para cocinar sola. Ahora, a esa hora, la cocina ya huele a café recién colado, porque Lucía aprendió que los negocios con Asia requieren madrugar para coincidir con sus horarios. Salí al porche con mi taza en la mano. El aire de la mañana traía ese olor húmedo y fértil de la sierra, pero ahora venía mezclado con el aroma de la madera curada y la pintura fresca. Allá abajo, donde antes solo había monte y maleza, se alzaban las primeras 6 cabañas del proyecto Reserva Geisha. No son construcciones que agreden a la montaña. Parecen nacidas de ella, hechas de piedra, bambú y madera local, tal como Roberto las diseñó después de que Anselmo le enseñara qué árboles se pueden cortar y cuáles son los pulmones del bosque. «Buenos días, jefa», escuché a mis espaldas. Era Roberto. Ya no usaba esos trajes italianos que parecían disfraces en este clima. Llevaba unos jeans gastados, botas de trabajo llenas de lodo seco y una camisa de algodón arremangada. Pero lo que más había cambiado no era su ropa, sino su cara. Había perdido esa hinchazón de las cenas caras y el alcohol. Estaba bronceado, más delgado, y tenía en los ojos un brillo de alerta que antes no existía. «Buenos días, arquitecto», le respondí, señalando el horizonte con mi taza. «¿Ya revisaste los drenajes de la cabaña 4? Ayer llovió fuerte». «A primera hora, mamá. El sistema de filtración natural funcionó perfecto. Ni una gota de agua sucia al río». Anselmo tenía razón sobre la inclinación del terreno. Sonreí para mis adentros. Hace 1 año, Roberto habría despedido a Anselmo por atreverse a corregir sus planos. Hoy lo consultaba antes de poner una sola piedra. Lucía salió de la oficina con una tablet en la mano y el teléfono pegado a la oreja. «Hi, Tanaka-san. Arigato». Colgó y soltó un suspiro largo, pero de satisfacción. «Mamá, el contenedor llegó a Tokio. Dicen que el empaquetado al vacío con la nueva marca Legado de Hortensia es un éxito. Quieren aumentar el pedido un 15% para la temporada de invierno». La miré. Llevaba el pelo recogido en una trenza práctica y apenas un poco de brillo en los labios. Se veía 10 años más joven que cuando se gastaba la vida en spas. «¿Y qué les dijiste, hija?» «Que tendrán que esperar a la cosecha de febrero si quieren mantener la calidad», respondió ella sin dudar. «No vamos a cortar verde solo para llenar sacos. La calidad no se negocia». Sentí un calorcito en el pecho que nada tenía que ver con el café. Esa frase, «la calidad no se negocia», era la misma que Jacinto repetía siempre. Escucharla en boca de mi hija, la que antes solo sabía de marcas de ropa, fue el mejor regalo que podía recibir. La mesa del desayuno ya no estaba puesta con lino y plata para impresionar fantasmas. Tenía un mantel de hule colorido, platos de barro y una pila de tortillas recién hechas por la mujer de Anselmo, que ahora nos ayudaba en la casa, porque yo ya no tenía tiempo de cocinar tanto. Comimos los 3 juntos, hablando de proveedores, de la plaga de roya que habíamos logrado controlar en la parcela vecina y de la inauguración oficial del hotel que sería hoy al mediodía. No hubo reclamos por falta de tiempo. No hubo miradas al reloj para salir huyendo. Estábamos ocupados, sí, más que nunca, pero estábamos ocupados en lo mismo. Éramos un engranaje. A las 11 de la mañana, la gente empezó a llegar. No eran solo los socios japoneses o las autoridades del municipio. Había invitado a todo el pueblo. Quería que vieran que la finca La Esperanza no era un lugar cerrado y misterioso, sino el corazón que bombeaba sangre a la comunidad. Me puse mi traje azul marino, el mismo de aquel día del ultimátum, pero esta vez lo sentí diferente. Ya no era una armadura de guerra, era el uniforme de la victoria. Me coloqué un broche de oro con forma de grano de café que mis hijos me regalaron en mi cumpleaños pasado, comprado con su primer sueldo real, no con mi tarjeta de crédito. Mientras caminaba hacia la zona de la inauguración, vi a alguien parada junto a la cerca de piedra, mirando con la boca abierta el despliegue de mesas, flores y banderas. Era doña Carmela, mi vecina.
la misma que me había preguntado con lástima si no tenía familia. Me acerqué a ella. Carmela llevaba su mejor rebozo y sostenía una invitación arrugada en la mano, como si temiera que fuera una broma y no la dejaran pasar. «¡Doña Hortensia!», exclamó al verme, abriendo mucho los ojos. «¡Virgen Santísima! ¡Qué cambio! Si parece usted la dueña de medio México». «Pásale, Carmela, pásale. Hay tamales de los buenos y mezcal para el brindis», le dije, abriéndole la portilla. Carmela entró, mirando a todos lados. Vio a los japoneses hablando con Lucía. Vio a Roberto dando instrucciones a los camareros con autoridad y respeto. «Oiga», susurró Carmela, acercándoseme al oído. «¿Esos son sus muchachos? ¿Los que nunca venían?» «Los mismos, Carmela». «Pues qué milagro les hizo la Virgen, doña Hortensia. Se ven gente de bien. Y mire nada más cómo la tratan». En ese momento, Roberto me vio y levantó la mano para llamarme. «Mamá, ven, por favor. El señor Tanaka quiere tomarse la foto oficial contigo en el corte de listón. Dice que sin la fundadora no hay foto». Miré a Carmela y le sonreí. Pero esta vez fue una sonrisa completa, cálida, verdadera. No fue la Virgen, Carmela. Fui yo. A veces a los hijos hay que recordarles de qué barro están hechos, aunque haya que romper el molde primero. Disfruta la fiesta. Caminé hacia mis hijos. El sol estaba en su punto más alto, iluminando los cafetales que brillaban como esmeraldas. La finca estaba viva. Y no solo por el dinero que ahora fluía, sino porque había recuperado su propósito. La ceremonia fue breve pero emotiva. Cuando corté el listón rojo frente a la entrada del hotel ecológico, sentí la mano de Roberto en mi hombro derecho y la de Lucía tomando mi brazo izquierdo. No se estaban apoyando en mí para pedirme dinero. Me estaban sosteniendo. Después de los discursos y los aplausos, cuando la música de la marimba empezó a sonar y la gente se puso a comer, me escapé un momento. Necesitaba respirar. Necesitaba hablar con el único que faltaba en esa foto. Subí a la loma más alta, esa donde sembré los primeros geisha hace años. Desde ahí se veía todo. El techo de la casa grande, las cabañas nuevas, el beneficio de café trabajando a todo vapor, y la carretera por la que tantas veces vi alejarse a mis hijos con el corazón roto. Me senté en una piedra grande. «Mira, viejo», pensé, cerrando los ojos. «No vendimos. No nos rendimos, y tus hijos ya son hombres y mujeres de verdad». Recordé el miedo que sentí aquel día que mandé la carta del notario, el miedo a perderlos para siempre, el miedo a que el odio fuera más fuerte que la necesidad. Fue una apuesta arriesgada. Pude haberme quedado sola de verdad, rodeada de millones pero sin nadie a quien dejarle el legado. Pero funcionó. Y funcionó no porque les quité el dinero, sino porque les di algo que la vida fácil de la ciudad les había robado: dignidad. Roberto descubrió que es capaz de construir cosas que perduran, no solo decorar departamentos de moda. Lucía descubrió que tiene una mente afilada para la estrategia y los números, que es mucho más que una cara bonita para eventos sociales. Descubrieron que el cansancio físico, después de un día de trabajo honesto, permite dormir mejor que cualquier pastilla. «Mamá», abrí los ojos. Lucía venía subiendo la loma con un poco de dificultad por el terreno, pero sin quejarse. Traía 2 copas de champán. «Te vi subir acá solita. Pensé que querías brindar con papá también». Se sentó a mi lado en la piedra, sin importarle ensuciar su vestido. Me pasó una copa. «¿Sabes, mamá?», dijo mirando hacia abajo, hacia la fiesta. «Cuando recibí esa carta del notario, te odié. Te lo juro. Pensé que eras una bruja egoísta. Lo sé, mija. Tenías derecho a pensarlo. Pero hoy estaba hablando con el traductor de Tanaka y me dijo que su jefe admira mucho cómo la matriarca», hizo comillas con los dedos y se rió, «enderezó el camino del clan. Y me di cuenta de que yo también te admiro. No sé cómo aguantaste tanto tiempo nuestra indiferencia sin mandarnos al diablo antes». Tomé un sorbo de champán. Las burbujas me picaron la nariz. «Porque soy madre, Lucía. Y una madre nunca deja de podar la planta para que dé mejor fruto, aunque a la planta le duela el corte». Lucía recargó su cabeza en mi hombro. «Gracias, mamá, por no dejarnos ser unos inútiles con dinero. Y perdón por los domingos vacíos. Ya no están vacíos, hija. Eso es lo que importa». Bajamos juntas cuando el sol empezaba a teñir el cielo de naranja y violeta. La fiesta seguía.
Anselmo estaba bailando con su esposa y vi a Roberto platicando animadamente con el alcalde sobre los permisos para pavimentar el camino comunal, algo que beneficiaría a todos los vecinos, no solo a nosotros. Eso también fue idea suya. Si crecemos nosotros, crece el pueblo, me dijo la semana pasada. Esa noche, cuando el último invitado se fue y el silencio volvió a la finca, no era un silencio pesado, era un silencio de paz. Me senté en el despacho a revisar los últimos correos antes de dormir. Chole, mi gata, saltó al escritorio y se acostó sobre el teclado, ronroneando. «Tú también estás más gorda, Chole», le dije rascándole detrás de la oreja. «Se nota que ahora sobran las caricias en esta casa». Roberto y Lucía entraron al despacho. Venían a despedirse antes de ir a sus respectivas cabañas. Sí, ahora vivían aquí. Roberto se había mudado definitivamente a la casa de huéspedes que remodeló, y Lucía pasaba 4 días a la semana aquí y 3 en la ciudad gestionando las ventas. «Descansa, mamá», dijo Roberto, dándome un beso en la frente. Sus manos olían a jabón limpio, pero se sentían rasposas. Manos trabajadoras. «Hasta mañana, jefa», se despidió Lucía desde la puerta, guiñándome un ojo. Cuando se fueron, apagué la lámpara del escritorio. Me quedé un momento en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa, las vigas crujiendo, el viento afuera. Hace un año, yo era una mujer que esperaba la muerte sentada en una mecedora, con un plato de mole frío frente a mí. Me definía por quién me visitaba, por quién se acordaba de mí. Hoy, soy Hortensia, la socia mayoritaria de una exportadora internacional y dueña de un destino que forjé con carácter. Mis hijos no me visitan por lástima ni por obligación. Están aquí porque me necesitan, porque me respetan y, lo más importante, porque aprendieron a amar esta tierra tanto como yo. No les regalé peces. Les enseñé a pescar en medio de una tormenta y sobrevivieron. El testamento sigue ahí, en el cajón bajo llave, pero ya no es un arma de venganza. Ahora es un documento que certifica que, cuando yo falte, esta tierra quedará en manos de 2 personas que saben cuánto pesa un saco de café y cuánto vale la palabra dada. Me levanté y caminé hacia la ventana. La luna llena iluminaba los cafetales, parecían de plata. «Buenas noches, Jacinto», susurré al aire. Misión cumplida. Me fui a la cama con el cuerpo cansado pero el alma ligera. Mañana es lunes. Hay que revisar la cosecha del lote norte y preparar la nómina. Y tengo que enseñarles a mis hijos cómo negociar con los proveedores de fertilizante, que son unos tiburones. Pero no me preocupa, mis hijos ya no son pececitos de acuario. Ahora son tiburones también, pero de los buenos, de los que cuidan su arrecife. La soledad se cura con compañía, dicen. Pero yo aprendí que el abandono se cura con dignidad, y el respeto no se pide, se impone con resultados. Cerré los ojos, y por primera vez en años no soñé con el pasado, soñé con el futuro. Un futuro que huele a café, a tierra mojada y a familia reunida. No por promesa, sino por convicción. El próximo domingo habrá mole otra vez, y estoy segura de que no sobrará nada.